Y como el análisis lo vamos a hacer sobre los instrumentos financieros, es necesario que conozcamos contablemente, financieramente y económicamente su composición. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, especialmente la parte contable, lleva criterios contables. Y a veces esos criterios nos pueden llevar a un mal Hola. razonamiento. Ahora, ¿Mm? un mal razonamiento y por lo Hoy. tanto una mala decisión. No lo pasaste felicitando. Bien, A ver qué le... tal vez pueden apagar el micrófono ahí, por favor. Bien, vamos a tratar de siempre repasar lo que son los estados financieros, pero ya es haciendo un poco más énfasis en lo que tenemos que poner atención. Ya sabemos que los estados financieros son una presentación estructurada, ¿verdad? Es decir, está diseñada de tal manera que podemos definir cuáles son los recursos y cómo se obtienen esos recursos por medio de las fuentes de financiamiento, que ya sabemos que las propias son el patrimonio y la gestión misma de las empresas cuando retornan como utilidades. Y las externas, que ya sabemos que son los pasivos, a corto plazo o a largo plazo, corriente o no corriente, como queramos definirlas. Pero sí tener, digamos, claro cómo está esa relación. Pues los estados financieros ya sabemos que nos generan la información de la posición financiera estrictamente de las empresas y por lo tanto es la fuente para poder realizar el análisis y determinar en qué condición se encuentra la empresa. Ese es, digamos, en términos generales lo que tenemos que recabar. Es la meta final, ¿verdad? Y bueno, aquí viene un poco lo que es la definición de contabilidad, dice que concebida como el arte de registrar, clasificar y resumir. Eso es la definición de contabilidad para poder para poder obtener o poder las operaciones, poder plasmarlas en un informe y por medio de la contabilidad. Interpretar los resultados, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, que es lo que ya hemos venido hablando, inclusive en las diferentes contabilidades que se han analizado, más los contadores que los administradores. Sabemos que la información debe estar registrada en libros. La ley nos obliga, las normas nos facultan para poder manejar la información en instrumentos legalmente o instrumentos autorizados por las entidades pertinentes. Sabemos que los libros principales que antes de del año 2000, poquito antes, eran autorizados directamente por las instancias fiscalizadoras, llámese CNR, llámese Ministerio de Hacienda. Hoy en día, pues esa facultad se la pasaron a los contadores, debidamente autorizados por el Consejo de Vigilancia. Eso, digamos, nada más en la parte operativa, pero lo fundamental es que debe de plasmarse la información en los libros. Y eso nos obliga a que debemos tener la información lo más fiable posible, por supuesto con la limpieza que eso le necesita para que pueda tener claridad en su interpretación. El contador, como digo, es el responsable, ¿verdad? Y el facultado hoy en día para poder llevar esa información. Antes existían los tenedores de libros, ¿verdad? Que los contadores tenían, que hoy después se convirtieron como auxiliares contables. Pero los tenedores de libros también eran contadores que manejaban información en los mismos libros y ahí los plasmaba. Ok, entonces digo esto que es la facultad de los contadores y que deben de saber qué es lo que están haciendo, con la claridad que debe de representarse o de notarse. Siempre en toda, digamos, sistema o en toda operación, todo proceso operativo, lleva los pasos que se deben de realizar
y la información que se debe de ir plasmando en un documento que se llama hoja de trabajo. Eso lo vimos en contabilidad 1, contabilidad 2, y es una hoja donde me permite a mí estructurar lo que es la balanza de comprobación previo al balance general o balance, ¿cómo se llama?, de situación, para poder realizar los ajustes necesarios. Finalizado el mes, cerramos contabilidad y pasamos toda la información a una hoja de trabajo y empezamos a revisar o analizar cuenta por cuenta. Ese es el trabajo operativo del contador, desde el efectivo y equivalente hasta la parte del patrimonio, utilidades del balance, y desde los ingresos por las ventas hasta los egresos con lo que es los gastos financieros y las cuentas que involucran en medio de todo eso. Entonces, se empiezan a analizar a ver si no hay saldos negativos o saldos que no concuerdan con los estados de cuenta, no solo del banco, sino que los departamentos de cuentas corrientes para aquellas empresas que manejan esos departamentos, que son las que llevan el control de los clientes, pues ellos emiten un informe al final de la condición pormenorizada de cada uno de los clientes y al final emite un listado de la situación o de los saldos por cada uno de los clientes y al final saca un total. Ese total debe de coincidir con el total que debe estar en el balance. Y ahí la hoja de trabajo me sirve para hacer esa comparación y realizar los ajustes. Es decir, ya sea porque el contador se equivocó en algún registro, ya sea porque el responsable de las cuentas corrientes no hizo la operación adecuada sobre algún pago o algún cargo, etcétera, etcétera. Acordémonos que cuando se emiten facturas, una copia va para contabilidad y otra copia va para cuentas corrientes o para registro o para archivo, lo que sea. Entonces, cada quien lleva sus propios controles. Al final, se tienen que cotejar y coincidir los valores. Entonces, para eso sirve la hoja de trabajo. Puede ser que en el efectivo en los bancos esté un saldo negativo. Se arregla con un sobregiro bancario. Puede ser que los inventarios me reflejen, es cierto, me va a reflejar un total, pero de la manera pormenorizada hay un control de un artículo X que finalmente me aparece con un saldo negativo. ¿Qué significa? Que en el CARDES me va a aparecer un saldo negativo. Significa que tengo un valor que se vendió de más de los controles que yo llevo. Y eso no es posible. Es decir, algo está pasando. Entonces, todos esos instrumentos, todas esas herramientas son los que nos permiten analizar. Claro, cuando ya va a análisis financieros propiamente, y ese balance, esos estados financieros ya van debidamente depurados. Entonces, repito, primero lo analiza, lo depura, lo revisa, lo analiza y lo depura el contador en toda la información y los saldos finales que él va a reflejar. Pero viene luego el analista y coteja esa información y hace sus propios análisis financieros, los famosos ratios que ya hemos visto, los indicadores, que eso ya me está, que esa información me va a servir para ver el rumbo de la empresa. Estoy retrocediendo en mis planes, en la misión no se ha cumplido, voy directo a la visión, es decir, hasta dónde quiero llegar con la planificación elaborada, etcétera, etcétera. Entonces, digo, todo esto se lo tenemos que estar conjugando. Después de los análisis o los estados financieros, se procede al análisis, el cual es porcentual, que todavía no hemos entrado al ejercicio de hacer este tipo de análisis. Que como repito en las clases anteriores, no es tanto hacer la división de un valor con otro, sino que qué significa ese resultado que me ha dado a la hora de estar haciendo las operaciones. Estamos bien en el porcentaje, los indicadores me están llevando a lo planeado, etcétera.
con la planificación, ¿verdad? A corto y mediano plazo que tenga la empresa, determinará que el economista o el administrador de la empresa tome las decisiones de continuidad, ¿verdad? Hablábamos de lo que está previo, de lo que está durante y de lo que está después, de la corrección o innovación que haya lugar. Es decir, esos indicadores que no necesariamente tienen que hacerse al final, sino que sobre la marcha. Hacemos un corte trimestral, semestral, como usted quiera, y hacemos el análisis. Si vamos por el camino que se espera y si no, pues se hacen los ajustes. Y eso es algo que nos ayudará a tomar decisiones. La ventaja, los estados financieros suelen mostrar una idea con bastante aproximación del estatus económico financiero. Si tenemos un estado financiero bien elaborado, con la información fiable, con el soporte legal necesario o digamos, exigible, vamos confiados en que el análisis va a ser correcto y vamos a ver el criterio que se va a aplicar, pero eso es más después. Permiten orientar a la gerencia el logro de mejores utilidades. Repito, vamos a ver si estamos funcionando de acuerdo a la misión del año 2020, ¿verdad? Y si la visión está, y si esa misión va en el camino de la visión. Recuerden que la visión es que toda empresa maneja, es ser la empresa líder. Entonces hay que buscar eso, ¿verdad? Si vamos a ese nivel de liderazgo. Mejores utilidades y de una planificación más eficiente y productiva. También los procesos, el análisis nos ayuda a los procesos, a ir mejorando con los procesos. Ustedes en costos 1 y 2, ¿sí? Vieron costos 2, vieron los métodos digamos, de producción. Y eso me lleva a la eficiencia y a la eficacia y, por supuesto, lo económico, que la producción debe de consistir. Entonces, hay que ir viendo cómo vamos combinando todos esos insumos que nos van dando. Los informes que se derivan del análisis, ya al final, de los estados financieros, adquieren su máxima significación e importancia al facilitar el control y orientación a la gerencia de organizaciones administradas por personas distintas a sus dueños. La información que yo genero, pues lo agarra la matriz, por decirlo así, si estamos dentro de una consolidada. Entonces, lo agarra la matriz y la matriz hace sus propios análisis, por supuesto con la información depurada. No se vale que usted le mande una información que después le vaya a decir, mire, se me olvidó hacer este otro análisis, hay que meterlo, porque eso ya le pierde confianza a lo que está haciendo. A la gerencia no le interesan mucho los procedimientos de registro, que es lo que hablamos de la contabilidad, sino que le basta saber con precisión qué ocurrió, por qué ocurrió, cuándo y dónde. ¿Verdad? Las preguntas que los administradores siempre se hacen. A ellos no les importa cómo llegaron a ese resultado, lo que les interesa es que el resultado que se haya obtenido se haya hecho con la mejor criterio posible. Desventajas. La mayoría de la información en los estados financieros no ofrecen una información de carácter homogéneo, debido a que son saldos resultantes de una serie de cargos y abonos y hasta combinaciones de saldos, lo cual dificulta su interpretación. Cuando hablamos de que no es de carácter homogéneo en cuanto a lo que es la operatividad, se refiere a veces a los métodos utilizados o se refiere al criterio o al principio utilizado, que a veces una acción la podemos tomar bajo un principio y otra la podemos tomar tomando otro principio sin obviar el anterior, pero ya vamos metiendo un poquito más, que eso
como que no va dando una línea de acción recta, por decirlo así, sino que con algunas distorsiones. Los juicios personales, que es lo que yo les mencionaba, afectan significativamente los valores. La utilidad del ejercicio indicada en el estado de ganancias y pérdidas, al extremo de que distintas opiniones y procedimientos arrojan notables diferencias en estas informaciones contenidas en dicho estado. Cuando hablamos de juicios, hablamos de criterio contable. Y eso es lo que tenemos que ir afinando, más que todos los contadores. A veces queremos utilizar un criterio apegado a un principio, pero que a lo mejor distorsiona una norma. Y si eso se mantiene, ¿verdad? Hay que justificarlo. ¿Por qué? Hay que anotarlo, ¿verdad? Las notas explicativas para eso sirven, para explicar cuál ha sido su procedimiento y por qué ha sido ese procedimiento. Lo que no podemos obviar es lo que me determinan las leyes tributarias, las leyes mercantiles, etcétera. Porque eso es de fiel cumplimiento. O sea, ahí no puede usted decir, no, mire, yo no cumplí el artículo tal del Código Tributario porque no le convenía a la empresa. No, o sea, la ley le exige que haga los procesos, que presente la información, que le hagan las auditorías, que haga las declaraciones, etcétera, como debe de ser, de acuerdo como la misma ley o reglamento le haya indicado. Y eso no lo puede obviar. Los valores monetarios es otra situación que podría estar afectando. Los valores monetarios asignados, tanto a los activos como a la utilidad o pérdida del ejercicio, distan mucho de ofrecer precisión alguna, debido a que son fruto de una serie de convencionalismos y postulados que no guardan necesariamente relación con valores existentes en plaza. No señalan la realidad económica de la actualidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tiene que ver con esto de los valores? Cuando usted tiene un bien que no le puede determinar su valor histórico, es decir, no tiene un comprobante y mete el criterio que dicta la norma para poder evaluarlo, y ahí viene la evaluación de los activos o de los pasivos, en la que le dice de que usted tiene que determinar el precio de un producto de acuerdo a cómo el mercado se maneja con el menor valor. Ahí está metiendo usted un criterio y se está encerrando o se está encapsulando en un mercado que a lo mejor deja de un lado otro mercado, si su venta de producto es general. Como ejemplo, en la contabilidad agrícola manejamos lo que son los nacimientos de las vaquitas, ¿verdad? Y hay que ponerle un precio. Entonces ahí donde actúa lo que habla la parte de los postulados, en la que digo, las normas me determinan de que yo tengo que ponerle el valor en plaza, ¿ya? Pero que a lo mejor no estás representando el valor real del producto o del novillo en este caso. Esas son las situaciones que intervienen. Ya vamos a ver más adelante, como digo, cuando empezamos a meter ya criterios personales. A mayor experiencia, obviamente, mejor criterio. Entonces, cuando no tenemos la experiencia, lo que se sugiere siempre es consultarlo a quien corresponda. Puede ser a un contador amigo, puede ser al consejo de vigilancia, que para eso está, pues, para guiar y dar, digamos, una directriz. Lastimosamente, no funciona así y ellos se han encerrado para otras actividades. Pero el deber ser es ese. Bien, el objetivo que se persigue, ¿no?, el del análisis es capacidad para el cumplimiento de obligaciones. En el análisis tenemos que determinar hasta dónde la empresa, de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a sus proyecciones operativas, va a poder cumplir con sus obligaciones. Lo que se persigue es la liquidez, ¿verdad? O sea, mantener una liquidez, e inclusive para las inversiones, ¿verdad?
para no tener ese dinero ocioso. Yo digo, no, pero mi dinero lo tengo en depósitos a plazo. Sí, pero puedo invertirlo en algo más que me pueda generar mejores ingresos. Los depósitos a plazo sí me generan un interés. El problema es cuando este dinero se convierte en, no son 5.000, sino que son 50.000, 100.000, que los tengo ahí ahorrados y que no los he invertido por cualquier circunstancia. Entonces, el objetivo es viendo, no eliminar la capacidad de los compromisos y a la vez proyectarse para ver nuevas inversiones. Esa es, digamos, la dinámica de la plata. Otro objetivo es la solvencia y situación crediticia. Un estado financiero sano, pues refleja aunque ser un buen cliente ante las entidades que prestan financiamiento. El ser sujeto de crédito es fundamental para las posibles oportunidades de inversión. Usted presenta su flujo de caja, ¿verdad?, al banco, le presenta la situación financiera y ellos hacen sus análisis, ¿verdad? Y hacen también emiten sus ratios. Lo que para usted un índice de morosidad de su cartera de cliente es el 5% normal, para la banca dice no, para nosotros normal es 2%. Y eso es lo que usted tiene que ver, ¿verdad? O sea, cómo está su cartera de morosidad, porque la cartera de morosidad es un riesgo para la empresa. Ellos están evaluando todas esas dolencias. Ellos no ven, digamos, mucho su potencial, sino que las dolencias, porque ellos lo que quieren es recuperar la plata. El grado de suficiencia de capital de trabajo neto. Cartera sana en cuentas por cobrar, que era un poco lo que hablábamos de la morosidad, inventario óptimo y maquinaria eficiente. Todo eso se combina para poder aprovechar el capital de trabajo que que las empresas manejan. Recordemos que el capital de trabajo son todos los recursos que acumula el activo. Lo de neto ya vamos a ver. El autor dice que el activo corriente menos el pasivo corriente me genera el capital neto de trabajo inmediato. Son análisis también que los autores ponen. Otros autores podrían decir que es todo el activo menos el pasivo. Pero aún dentro de lo que son las teorías también hay, digamos, razones por las cuales se maneja de esa manera. De un país con respecto al otro, inclusive. En costo yo manejo siempre la parte que los japoneses, digamos, tienen de productividad con el pensamiento, digamos, de Estados Unidos de esa productividad. Lo que en un momento se manejaba en Estados Unidos, que el desperdicio debería ser del 1%, para Japón el desperdicio debería ser 1 por 1000. ¿Ya? Entonces, el enfoque era diferente. Entonces, lo mismo pasa cuando queremos analizar algún índice financiero. Podemos hacerlo global, podemos hacer específico para ir aterrizando a donde queremos llegar. Plazos de vencimiento de los pasivos, es decir, cubrirlos, ¿verdad? Mantenimiento del récord crediticio, estar pagando la deuda en los tiempos pactados para que eso no nos lleve digamos, a que nos categoricen como clientes A, B, C, ¿verdad? Como la banca nos tiene a todos en su cartelera. El grado de dependencia de terceros. Tenemos que medir el endeudamiento, hasta dónde es posible que podemos endeudarnos. Ya hicimos un ejemplo, o lo he mencionado, que el endeudamiento debería ser, el índice de endeudamiento debería ser de 1 a 2, es decir, el activo debe de ser el doble de lo que se maneja en el pasivo, o más, ¿verdad?
Entonces, esas son las situaciones que debemos de estar regulando. Entonces, la dependencia del tercero, cuando habla de tercero, se refiere a toda lo que es la parte del pasivo de la empresa. Proporcionalidad del capital propio y obligacionistas. La solvencia debe de estar siempre a la orden del día, en todo tipo, inclusive tributario, ahí más que todo. No podemos, y más que todo, tener cuidado. Tal vez las declaraciones se hacen y la empresa no tiene problemas con ello. Pero cuando empezamos a determinar la proporcionalidad para aquellas ventas exentas que pudieran darse y no hacemos bien el cálculo, entonces ahí nos estamos metiendo en problemas, porque a lo mejor se está metiendo la parte de la evasión y eso hay que cuidarlo. Esto fenómeno se da más con las asociaciones sin fines de lucro, que ellos tienen muchos ingresos exentos, entonces hay que estar con la proporcionalidad y evitar que caer en algún tipo de multa o penalidad, porque también está eso. Calidad y grado de las inversiones. La prudencia, pues, o la planificación tiene que ejercerse. Si nosotros hemos hecho un flujo de caja adecuado, es decir, que durante enero, febrero y marzo yo debo de procurar una liquidez necesaria para que en abril yo pueda invertir. Y si manejamos con cuidado esas finanzas, pues, y cumplimos en abril, vamos por buen camino. Pero dijimos que enero, con los ingresos de enero, febrero y marzo, nosotros podíamos invertir en abril, pero surgió la pandemia y eso pues nos borró todo, ¿ya? Entonces hay que ser prudentes porque hay que seguir invirtiendo, o sea, en el entendido de que la empresa todavía está en la posibilidad de seguir trabajando, como lo sucedió con las empresas suministradoras de insumos de sanidad. Ellas siguieron trabajando para suplir lo que era necesario y quizás en cantidades superiores. Entonces, ¿qué tanto íbamos a invertir? Ya los 50,000 que teníamos planificado, a lo mejor tenemos que triplicarlo. Claro, las ventas también se nos subieron. Y lo que habría que ver con la parte de la prudencia es que el mayor, digamos, cliente que se tenía en su momento era el Estado, el gobierno. ¿Me va a pagar el gobierno a tiempo? Voy a invertir un montón para suplirle, pero no me va a pagar en el tiempo. Claro, la banca va a ver la posibilidad de financiarle, pero también le va a decir, mire, pero usted me tiene que empezar a pagar con los intereses y en las cantidades que ya hemos pactado. ¿Ok? O sea, no es solo de dejarse ir, tenemos la oportunidad y hagamos negocio, no. La prudencia es importante, ¿verdad? Y eso obviamente la experiencia se los va a dictar. Rentabilidad del capital invertido. También tenemos que velar porque retorne el dinero más la ganancia que esperamos. Y en el tiempo que necesitamos recuperarlo. ¿Por qué? Porque también en el tiempo tenemos compromiso y tenemos que honrar esos compromisos. Y el equilibrio económico general, ¿verdad? Ya hablamos de la eficiencia, de la eficacia y de lo económico. Tenemos que manejar las finanzas de manera integral. Por eso que yo inclusive les mencionaba los sistemas de información, ¿verdad? Los sistemas de información gerenciales que deben de ir de la mano y acompañado de la supervisión adecuada. Hay que estar revisando que el sistema se esté operando de la manera según como se ha planeado o lo que dicen los manuales, porque los manuales también me indican a mí qué es lo que qué es lo que se está dando. Grado de discreción del reparto de dividendos. Este es digamos, un agregado que se debe de
analizar. O sea, hubo una utilidad y la junta directiva dijo que hay que repartir las utilidades. Cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor necesitamos reinvertir. Si yo le entrego las utilidades a todos los socios, ¿verdad? Y las utilidades son de 200.000, pero mi efectivo solo es de 150.000, entonces, ¿qué tanto, pues, es conveniente? ¿Por qué no mejor lo reinvertimos y para que eso nos siga generando más ingresos? Entonces, todas esas situaciones son las que se tienen que estar analizando. Si tienen preguntas, por favor, me interrumpen. Mencionemos algunas características. Son documentos o informes que deben preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y económica. Esto ya lo sabemos dentro de la definición, pero siempre es necesario estarlo recalcando. La idea es conocer en qué situación se encuentran las empresas, en un periodo, ¿verdad?, etcétera. Los estados son de uso general, eso tenemos que tenerlo claro. Cuando usted deposita los estados financieros al CNR, desde ese momento son de uso público y cualquiera puede ir a revisar sus finanzas. De ahí la prudencia, hasta dónde nosotros vamos a estar informando. Recuerden que los sistemas contables, más que todo el catálogo contable, me obliga que yo diga cuáles son mis cuentas, ¿verdad? Mis cuentas de mayor, a lo sumo sus cuentas, pero ya las de detalle ya son cosas mías y esas, digamos, son criterios que yo debo de determinar en un momento que voy a informar. Entonces, el hecho que sea de uso público significa que también debemos de ser prudentes en la información. Se emplean para evaluar la capacidad de la empresa, de acuerdo al análisis que ya se hizo, para la generación de activos, es decir, inventarios. Nos quedamos con la cantidad, la vamos incrementando en un 10% porque esa es la meta que nos hemos propuesto. Para conocer y estudiar su estructura financiera, que incluye la liquidez y solvencia, los dos, digamos, ángulos o bases para poder seguir funcionando. La liquidez para los compromisos, ¿verdad? Y la solvencia para estar, digamos, tranquilos en los compromisos. Y también tenemos que reflejan una combinación de hechos registrados. Eso es un hecho, eso es, digamos, es como un axioma. Lo que ya está plasmado en el estado financiero son hechos ya que se realizaron. Las compras, las ventas, los pagos, los cobros, efectivo en caja, total en cuentas por cobrar, etc. Entonces, lo que ya está reflejado en los estados financieros, pues ya son hechos consumados. Y si bien es cierto, están los activos y los pasivos contingenciales, pues también esos, ya vamos a ver, nos van a incidir en el análisis. Por ejemplo, yo tengo una demanda por algún litigio, ¿verdad? Y está la posibilidad de que pierda, entonces yo tengo que provisionar esa cantidad. Tal vez no la posibilidad de que pierda, sino que la contingencia de que pueda perder. Entonces yo debo de provisionar una cantidad de X, ¿verdad? Por pagar, por si se llega a dar el caso. Y eso porque la norma me lo exige. Y aunque la norma dice que hay tres momentos, ¿verdad? Una es en la que yo estoy 100%, no 100%, pero que estoy más del 50% que voy a perder, menos del 50% que no voy a perder, que lo debo de reflejar en las notas explicativas, o que definitivamente no voy a perder y simplemente lo dejo anotado en alguna memoria. Pero eso son consideraciones. Por el lado del activo es que yo puse la demanda, entonces tengo que poner por cobrar, ¿verdad? Es decir, porque si llego a ganar, pues eso es lo que voy a recibir.
Pero si no gano, pues obviamente no voy a tener nada. Y ahí es donde ya me va distorsionando las cifras del balance. Cuando empezamos a hablar de activo sobre pasivo, es decir, dividir activo sobre pasivo para determinar mi solvencia o endeudamiento. Entonces, esas son las situaciones que habría que ver. Una aplicación de los principios y convencionalismos contabilísticos en cuanto a procedimientos, evaluaciones y amortizaciones, agotamiento, etc. Cuando empezamos a aplicar la parte ya de principios y que eso nos lleva a tomar criterios, también nos puede estar afectando. Los juicios personales, que es lo que le hablaba de la experticia, ¿verdad? En lo referente a cuentas incobrables, cuando estamos trabajando las estimaciones, ¿verdad? Y tenemos inventarios y tenemos cuentas por cobrar, entonces, para no perder, determinamos una estimación por posibles pérdidas. En el caso de los clientes, por aquellos clientes que no vamos a recuperar. Es decir, no vamos a recuperar los créditos que les dimos. Entonces la provisión debe de estar plasmado y a eso se refiere cuando habla de juicios, porque hay métodos para determinar la estimación año con año y ir generando ese colchón de incobrabilidad. La evaluación de los inventarios e inclusive los intangibles, ¿verdad? La vida útil de los activos fijos, ya la vida útil nosotros sabemos que, bueno, debemos de distinguir que existe la vida útil tributaria o la vida útil fiscal y la vida útil técnica de todo el equipo que tengamos, ¿verdad? La ley me dice que la maquinaria, pues yo tengo que depreciarla en 5 años porque para ellos en 5 años yo debo de haber amortizado la maquinaria, pero la maquinaria me va a durar 20 años. Entonces, esa es la parte técnica. ¿Y para qué me sirve la parte técnica si con la tributaria yo estoy resolviendo el problema fiscal? El problema es que cuando usted va a establecer costos, es necesario utilizar el costo de la depreciación técnica del producto. Y eso le da una mejor valoración a su producto. Si usted lo pone a 5 años, los costos se le elevan y no es competitivo. Si usted lo pone a 20 años, entonces el costo se le disminuye y sí puede ser competitivo. Lo que sí debemos de recordar es que la recuperabilidad de la inversión en maquinaria tiene que hacerse. Es decir, el retorno de la inversión tiene que pactarse, tiene que clarificarse y decir cómo y cuándo usted va a recuperar esa inversión. Y la inversión en la maquinaria es una inversión de uso. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que si yo digo que me va a durar 20 años y a los 10 resulta que la maquinaria se derruinó, a mí me habían garantizado que iba a durar 30 años, ¿verdad? No en la productividad de los 20, pero sí me iba a durar 20 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese fenómeno de los 20 se me truncara a los 10? Tengo que buscar también formas para que esa pérdida no me quede. ¿Qué hago? Contrato un seguro, ¿verdad? Y el seguro me va a garantizar que la máquina yo la voy a tener en 20 años. Pero ¿qué pasó? Ya tengo un costo nuevo, que es el seguro. Entonces tengo que también ponérselo en los costos. Y eso es lo que nos va a nosotros dando más criterios en el análisis. Bien, la clasificación de las partidas del balance. El tema de este día es básicamente las partidas del balance general. Entonces, vamos a tratar de desglosarlo para que podamos entender cómo están compuestas esas cuentas y nos dé una mejor idea de análisis, como digo. Las cuentas contables no son otra
cosas que medios contables con instrumentos de operación mediante los cuales podemos subdividir el activo, el pasivo y el capital, y agruparlos de acuerdo a ciertas características de afinidad. Cuando hablamos del balance contable y elaboramos un balance financiero, nos referimos a esto, es decir, esta subdivisión con características de afinidad es lo que nos permite realizar o nos permite elaborar un estado financiero. Eso es lo que se hacía antes, inclusive, es decir, si yo tengo mi balance que yo iba a depositar al CNR, cuando yo quería hacer mi préstamo con la banca, yo reagrupaba, ¿verdad?, las cuentas de tal manera que quería determinar un balance financiero para presentarlo al banco, para que el banco vea cómo están, digamos, mis cifras en bonanza también. O sea, porque a lo mejor lo que reflejaba el balance contable no ayuda mucho. Una de las cosas que se hacían, para poner un ejemplo, es que las inversiones permanentes se ponían en el activo circulante para que vieran de que ahí tenemos nosotros una plata que se va a hacer en efectivo, algunas de ellas, otras ya están en efectivo, pero algunas que se van a hacer en efectivo y que es parte, digamos, del colchón para poder ser sujeto de crédito. Es decir, la banca lo que mira es si tiene el dinero suficiente para que me puedan pagar en el tiempo. Ese es el análisis que ellos hacen. Pero, y se hacían dos balances. Ahora, con esta idea de las características por afinidad, los sistemas contables que se elaboran ya se van haciendo de esa manera, de tal forma que no hay que reestructurar, ¿verdad?, el balance o presentar dos formas de balance, porque si no, eso lleva a dudar de las cifras. Y hoy en día, con eso de lavado de dinero y todos los fraudes que se han dado, eso ya no es muy conveniente. No es prohibido, pero sí digamos, es necesario armonizarlo. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de las características de afinidad. Las agrupaciones en el balance son los activos pasivos corrientes y no corrientes, ¿va? Eso ya nosotros lo conocemos. Y en la parte de los estados de resultados son los ingresos y egresos operativos y no operativos, distinguiendo los operativos como aquellos que son producto del giro normal de la empresa y los no operativos son los que surgen de manera colateral, los intereses bancarios, la venta de un activo, ¿verdad?, que no es parte del giro, pero vendió una maquinaria, vendió un vehículo, es un ingreso para la empresa, pero es no operativo, porque no es del giro. Ya los corrientes y no corrientes, ustedes saben que son operaciones corrientes hasta un año y no corrientes por más de un año. Y así se clasifican. Los activos circulantes, que es donde pertenecen los no corrientes, son aquellos que se espera se convierten en efectivo o se utilicen en transacciones en el transcurso de un año o del ciclo de operación. El que sea más largo, dice. Digamos que esta es una definición de libro, pero ya sabemos nosotros que el transcurso del año tiene que ser 12 meses. Es más, la norma 1 determina que cuando hablamos de un año puede ser de enero a diciembre o desde la fecha de adquisición del bien hasta que éste cumpla un año. Si yo compro el activo en mayo, pues para mí las operaciones que yo voy a dirigir sobre ese activo va a ser un año hasta en marzo del siguiente año. Y ese es corto plazo todavía. Esto es para los efectos de reclasificación de cuentas,
que estamos poniendo las de corto a largo, o perdón, las de largo a corto, etcétera, y que no nos vaya a generar ningún tipo de distorsión. Los pasivos circulantes pues son iguales. La diferencia, y aquí es donde yo les decía del criterio de qué es capital neto. La diferencia entre activo circulante y pasivo circulante se conoce como capital de trabajo. Capital de trabajo neto, aquí me faltó la palabra neto. Y eso podríamos decir también, entre la diferencia entre el activo menos el pasivo me da el capital de trabajo, en general. Pero circulante y no circulante, perdón, es pasivo, activo y pasivo, circulantes, me va a dar capital neto, por decirlo así, en términos de que es con lo que yo dispongo inmediatamente. Es útil reescribir la ecuación contable en términos de la actividad de negocios, es decir, las actividades de inversión o de financiamiento. Sabemos que la ecuación contable es que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Eso es lo que venimos manejando dentro de lo que son las contabilidades. Pero de la misma manera, de la misma ecuación, pero de diferente manera, se dice que la inversión total es igual al financiamiento total. Llámese inversión total al activo y el financiamiento total, el pasivo más el patrimonio. Eso, cuando hablamos de fuentes y recursos, nos ayuda a comprender esa igualdad. Inversión, o de otra manera, inversión total es igual a financiamiento del acreedor más financiamiento del propietario. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Para poder ir armonizando la conceptualización a los términos de análisis. La ecuación contable es una identidad del balance que refleja un punto en el tiempo. Sabemos que el balance es la fotografía de la empresa. Permítanme. Ok, entonces digo, es una forma de ir cambiando el cassette para la parte que a mí me interesa para poder hacer el análisis. El resultado, pues ya lo conocemos, mide el desempeño financiero de una compañía durante las fechas del balance, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de desempeño, hablamos de que el retorno, ¿verdad?, sea la recuperación de la inversión más esa ganancia que esperamos. O sea, recuerda que utilizamos un porcentaje de ganancia que cuando ya nos vamos metiendo con la parte de los costos variables y costos fijos, ese porcentaje es el que me debe de cubrir a mí los costos fijos propiamente, ¿verdad? Por supuesto, los costos variables que ya se determinaron, pero que los costos fijos yo debo de estarlos cubriendo con ese reintegro de las inversiones. La línea básica de las utilidades, ¿verdad?, también llamado ingreso neto, y aquí nos vamos a ubicar más que todo en la parte del ingreso, indica la rentabilidad de la compañía. ¿Cómo determinamos la rentabilidad? Dividiendo los ingresos sobre, perdón, la utilidad, el ingreso neto sobre los ingresos brutos. Y ahí me va a generar un porcentaje. Por supuesto que ahí ya determiné que hubo utilidad, porque ya el balance, el estado de resultados ya me lo determinó cuando lo terminamos de elaborar. Ya me dijo que hay una utilidad, entonces sí, ¿verdad? Vamos bien.
pero ¿qué tan rentable es esa utilidad? Entonces, debo determinarlo a través de porcentajes. Ese porcentaje coincide con el costo del producto más el porcentaje de ganancia que yo le incremento al costo para obtener el precio de venta. Si yo ese porcentaje se lo pongo al 200% de lo que me costó, es porque estoy tratando de asegurarme de recuperar los gastos operativos, ¿verdad? Gastos de administración, gastos de venta. Y de alguna manera, pues, decir que el porcentaje de rentabilidad que yo debo tener todos los años es del 30%. Si yo bajo del 30%, entonces algo está pasando, porque todas las variables están constantes, es decir, todas las operaciones que yo he planificado se vienen realizando que se ha planteado, pero hubo algo que me lo distorsionó, entonces quiero saber qué fue. Puede ser que haya una pérdida en el inventario. Desde ahí yo puedo determinar que hay algo en el activo que me está dañando la empresa. Y, como repito, puede ser que los inventarios están disminuyendo. Si los inventarios me están disminuyendo en razón de las ventas, es decir, no en razón de las ventas, sino que no hay una razón directa con las ventas, sino que por el contrario me están disminuyendo a menor escala o a mayor escala, perdón, entonces quiere decir que hay un robo. Ese es un lado. Por el otro, ¿qué pasa con el inventario que se me incremente en razón a las ventas? Me está indicando que no se está facturando. Y entonces también podría ser robo, porque no estoy recuperando la plata. Es decir, solo estoy recuperando la que se ha facturado, pero no la que no se ha facturado. Esa habría que ver qué es lo que está pasando. Y eso, digo, es lo que tenemos que estar en análisis. Reflejan el rendimiento sobre el capital de los accionistas, que es un poco lo que ya habíamos hablado, el rendimiento en relación a las ventas y el rendimiento en relación al capital durante el periodo que se está considerando, es decir, que se está analizando. Mientras que las partidas de la declaración detallan la forma en que se determinan las utilidades, pero eso es lo que ya al final registramos cuando elaboramos el estado de resultado. Las utilidades de operaciones, que es, digamos, que son generadas por el giro normal de la empresa, se refieren a la diferencia entre las ventas y todos los costos y gastos de operación a operación. Por lo común excluyen los costos de financiamiento, interés y los impuestos que no son parte de. Cuando habla de impuestos no habla de IVA, sino que habla de aranceles o estas contribuciones especiales que se dan por el consumo de combustible, por la telefonía y todo eso que se le han agregado a las operaciones normales de todo negocio. Las utilidades antes de impuestos, como su nombre lo indica, representan la utilidad de las operaciones continuas, así se conocen, antes de considerar el impuesto sobre la renta. Es una forma técnica de llamar a las utilidades, pero siguen siendo utilidades, que normalmente nosotros le ponemos utilidades antes de impuesto. Bien, aquí viene algo que me gustaría que lo pusieran un poco de atención, porque aquí es donde se dan algunas distorsiones en el análisis y es importante que las tomemos en cuenta cuando estemos metidos en un ambiente de este. Es importante tomar en cuenta la consideración de las distorsiones por discreción del contador, es decir, que es la discreción de él y eso está relacionado con la experiencia del contador, la cual es lo que le llamamos los auditores el riesgo inherente, el riesgo o en auditoría se conoce como el riesgo de auditor, el riesgo de auditoría. Es el riesgo por los errores que el auditor comete al hacer las revisiones.
pues lo mismo pasa con el contador, ¿verdad? Es el riesgo que él vaya a cometer por meter su criterio. Usted sabe que la factura viene por $100,000, no hay vuelta de hoja porque la va a registrar en $100,000, ¿verdad? Y luego lo va, ¿cómo se llama? A poner en donde corresponde en la contabilidad. Comienza digamos, la discrecionalidad cuando esa factura corresponde a materia prima y esa materia prima yo la voy a ir consumiendo conforme vaya produciendo. Pero ¿qué pasa durante el proceso de producción? Hay desperdicios, hay mermas y hay una serie de situaciones que me va disminuyendo el consumo de la materia prima. Ahí me está distorsionando, digamos, el precio del producto a elaborar. Debo determinar qué tanto el porcentaje de mermas debo de considerar, se tiene que considerar en la producción. Porque eso lo que voy a lograr con eso es que el desperdicio no sea demasiado, pues. Y eso me lleva a hacer un estudio de cuál es la merma normal por la producción de un bien. ¿Por qué? Porque si la merma me aumenta de un mes con respecto al otro a un 100%, entonces ya no hay normalidad, ¿verdad? Alguien se está robando parte del producto. Y a lo mejor es merma, pero es una merma por una mala operatividad. Ya ahí hay un problema digamos, de honradez del empleado. Algo está pasando. Recordemos hoy en día que los desperdicios, por ponerle un ejemplo, los embutidos, ¿verdad? Los embutidos se ralean y así se empacan y ese es el producto. Pero al final quedan pedazos y esos pedazos hoy los utilizan para poderlos vender a menor precio y se recupera la parte de las pérdidas. O sea, el porcentaje también me permite eso. ¿Qué tanto yo puedo negociar, aunque en menor calidad, ese desperdicio o esa merma? Esas son, digamos, cuando hablamos de la discrecionalidad, cuando ya vamos estableciendo, ¿cómo se llama? Estimaciones en la determinación de precios. Las distorsiones contables son desviaciones de la información manifestada en los estados financieros con respecto a la realidad de los negocios implícitos, ¿verdad? Es decir, de lo que ya se está realizando. Desviaciones de la información, ojo. Estas distorsiones son el resultado de la naturaleza de la contabilidad según el principio de acumulación, que es el que manejamos nosotros cuando empezamos una contabilidad. Se hace sobre la base del efectivo y sobre la base acumulativa. Son los dos métodos de poder registrar las operaciones. Sobre la base de efectivo es que lo que me viene es lo que yo voy a registrar sin hacer ningún tipo de provisiones. Sobre la base de acumulación sí me permiten las provisiones. Y entonces se enfoca esta parte de las distorsiones en esa área. Lo anterior incluye los estándares de esta, es decir, los errores en la estimación, el arreglo entre relevancia y confiabilidad y la libertad en la aplicación. Digamos que esas son las tres bases que se fundamentan para poder enunciarla. Y hay tres fuentes para eso. En primer lugar tenemos los estándares contables. Los estándares contables son buenos, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Me directriza de cómo tengo que hacer los registros y la información y la recabación inclusive de la información. Es decir, yo tengo una guía completa de cómo voy a hacer mis registros. Pero esa misma estandarización no me permite la variabilidad. Los estándares contables son el resultado de un proceso político, es decir, de política, de empresarial. Los diferentes grupos de usuarios cabildean para proteger sus intereses. Ahí hablamos de la parte de la rentabilidad, hablamos de la parte de la liquidez, hablamos de muchas cosas de lo que les mencionaba en la determinación de los desperdicios en la producción, en el manejo de los inventarios.
etcétera, etcétera. En este proceso, los estándares en ocasiones dejan de requerir la información más relevante. Un ejemplo es la contabilidad de opciones sobre acciones para empleados. Esto tiene mucho que ver con, digamos, en los países europeos se da, o en los japoneses más que todo, se maneja mucho la política de que usted desde que comienza a trabajar empieza a invertir en la empresa. Y más si la cuestión se vuelve un poco complicada cuando la empresa empieza a invertir en la bolsa de valores, en el mercado bursátil. Entonces, me empieza a distorsionar lo que es la evaluación o la elaboración perdón, y la evaluación de las finanzas en términos de cifras. Y esto, digamos, para poner la parte de las acciones sobre los empleados. ¿Qué pasa si se me va y eso me va distorsionando? Lo que se quiere decir con esto es que los estándares hay que saberlos manejar, más que todo en las desviaciones. Si hay alguna desviación, entonces tengo que saber por qué se está generando esa desviación. Y ahí empiezo yo a poner mi criterio. Y esa es parte de la distorsión. Estoy metiendo criterio. En segundo lugar está la fuente de distorsión de los estándares. Se origina, perdón, en ciertos principios contables. O sea, la segunda distorsión se origina en principios contables. El costo histórico reduce la relevancia del balance al no reflejar los valores de mercados actuales de los activos y los pasivos. No lo hace porque usted está registrando de acuerdo a la información que maneja. Eso así es. Pero llega un momento en que los activos, y especialmente los activos, la maquinaria, los activos fijos, llegó un momento en que su maquinaria se terminó de depreciar, pero su maquinaria sigue funcionando. Entonces hay que reevaluar esos bienes. Y ahí es donde se dice que el costo histórico ya se distorsiona, porque por el valor histórico ese bien ya no sirve nada. Pero me da la oportunidad de poder reevaluar. El problema es que no es automático. Al reevaluar se necesita un perito, se necesita primero solicitarlo a Hacienda, luego poner un perito, luego hacer un informe y por último hacer la evaluación, la reevaluación. Y no solo del activo fijo, sino que la reevaluación de las cifras en general. Con el efectivo no tenemos mucho problema porque no manejamos colones, ¿verdad? Y no que dólares. Y el índice de inflación me incide mucho en eso. En todas las cifras, pero más en la parte del efectivo porque me resta, digamos, valor de adquisición. De igual manera, la operación que constituye la base de la contabilidad resulta en un registro inconsistente del crédito mercantil, donde el crédito mercantil comprado se registra como un activo, pero no así el crédito mercantil, el famoso goodwill. El goodwill es el famoso derecho de llave. ¿Cuál es ese valor que está implícito, pero no lo vemos y no lo consideramos? Cuando usted vende un negocio, vende el negocio con sus clientes. El cliente es un valor agregado en la negociación. El que va a comprar lo que hace es un inventario de cuánto vale el edificio, cuánto vale el terreno, cuánto vale la maquinaria, cuánto valen los inventarios. Le voy a restar las deudas que tiene, ¿verdad? Y por supuesto lo voy a evaluar con el patrimonio. Pero le dice quien le vendió el negocio, pero yo no solo te estoy vendiendo mi parte física, te estoy vendiendo lo que yo he generado para que tu negocio sea fructífero, que son los clientes. Entonces, le está vendiendo esa fuerza de venta que no se ve. A eso se refiere cuando hay otra forma de distorsión. ¿Verdad? Me explico, no sé si hay dudas sobre eso. Y hay forma de calcular el famoso goodwill. En contabilidad 4, pues se van a dar gusto haciendo
ese tipo de evaluaciones. Y hay que considerarlo. La tercera fuente, dice, de distorsión es el conservadurismo. Por ejemplo, los contadores a menudo rebajan el valor de los activos o cancelan el valor de activos afectados, los que son más que todo por vencimiento. Pero muy rara vez actualizan los valores contables de los activos. Los eliminan, pero los eliminan por querer recuperar otros. Y ahí es donde ya se da la distorsión. El conservadurismo resulta de una tendencia pesimista en los estados financieros que en ocasiones es deseable para el análisis de crédito, pero problemática para el análisis de capital. Digamos, la parte de la maquinaria que ya usted ya no ocupa, pero sirve, pero no lo ocupa porque compró una nueva. Entonces ahí es donde usted remata el activo porque necesita capital de trabajo. Ahí es donde se da la distorsión, porque según el principio de conservadurismo, usted debe de venderlo tal cual está en el mercado, que generalmente así es, pero no siempre se vende de la mejor manera. Y entonces se nos va dando algún tipo de distorsión en el criterio. Ojo, la contabilidad está en efectos de análisis, esas distorsiones, o perdón, esas estimaciones que nosotros hemos considerado en el tiempo, nos generan distorsiones en el análisis. Y por eso se llama distorsiones contables. Esto es, digamos, una especie de paréntesis al tema, pero que sí es necesario tomarlo en cuenta porque incide en el análisis. Nosotros en los ejercicios no vamos a tomar en cuenta esto. Pero ya si está usted en un puesto, es necesario que lo tome en cuenta. O vamos a ver si encuentro un ejercicio sobre eso, porque es un poco complicado. El análisis e interpretación puede detectar los siguientes. Cuando ya nosotros hemos elaborado pues todo el análisis, considerado todos los, digamos, lo que nos va a servir para un mejor análisis, y nos va a detectar si la empresa está en crisis o al borde de la quiebra. A veces, como dicen como decimos nosotros, a ojo de buen cubero podemos determinar que la empresa está mal. Cuando los que estamos adentro, cuando vemos que no hay mucho inventario, obviamente no hay mucha producción, obviamente no hay mucha venta. Entonces se puede percibir. Pero cuando ya empezamos a hablar si está al borde de la quiebra, tenemos que hacer el análisis en qué tiempo nosotros podemos llegar al punto de quiebre, ¿verdad? Acuérdense del punto de equilibrio en las ventas, eso lo vieron en costos. Entonces, cuando ya llegue al límite de empezar a perder lo que se está vendiendo, o sea, se vende pero no se gana lo que quiere, entonces tenemos que calcular hasta dónde. Tal vez no para esperar que la empresa se muera, sino que para ver qué se puede hacer en el camino y qué tiempo tengo para jugar con ese deceso de la empresa. Si opera a un ritmo estacionario, un negocio en marcha no funciona solo para mantenerse en el tiempo, es decir, tengo lo necesario, no me importa crecer. Cuando el objetivo es ese, crecer, ¿verdad? Porque me da oportunidad de poder obtener mejores ingresos. Entonces, ¿qué tanto, digamos, la empresa va creciendo? Decimos que tenemos que ir creciendo un 5% mensualmente, pero solo vamos creciendo un 1%. Entonces no, hay una situación que no se está haciendo lo suficiente para ese crecimiento. O al revés también, va para un decrecimiento. Sí puede desarrollarse aún más y en qué forma. Tiene que ver con la parte del estacionario.
¿Cómo podemos crecer? Hay una planificación. Y si es representativa de su tipo. Recuerden lo que mencionaba sobre la visión. ¿Verdad? La visión dice categóricamente ser la empresa líder, ¿verdad? Y ahí en cualquier cosa y sobre qué cosa. Pero cuando vemos que la empresa no camina ni para atrás ni para adelante, entonces ahí hay una situación que hay que analizarla. ¿Somos los indicados? ¿Podemos seguir con esta empresa? ¿Cambiamos la inversión a otro giro? Etcétera, etcétera. Hay una serie de situaciones que pueden concluirse que nacen precisamente del análisis. Y se ofrece suficiente solvencia y rentabilidad, ¿no? Lo mismo. Estoy ganando lo que yo quiero ganar. Estoy ganando, sí, pero ¿qué es lo que yo quiero ganar? ¿Es lo que yo planifiqué que iba a ganar? A lo mejor si yo dije que iba a estar ganando el 30% sobre los ingresos y solo estoy obteniendo el 10%, hay algo que no consideré. Si ese fuera el caso. O algo que sí yo revisé y todo lo consideré, pero en el camino está pasando algo. A eso se refiere. Se ofrece suficiente solvencia y liquidez y rentabilidad, perdón, para poder desarrollar las operaciones de la empresa. Los análisis, como digo, puede ser lo importante de todo esto. Bien, un poco ya tratando de querer evaluar las partidas, que es básicamente a lo que queremos aterrizar. La evaluación, que consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de las operaciones que se reconocen como activo, pasivo y capital contable en el sistema de información contable de la entidad. Cuando hablamos de la cuantificación monetaria, volvemos otra vez a aquellos valores que tenemos que estimar y aquellos valores que obtenemos directamente y de manera física el dinero que nos corresponde por las operaciones realizadas o que nos toca pagar. Entonces, cuantificar en moneda es, por ejemplo, un programador de mi empresa desarrolla un sistema, ¿verdad? X, y que tengo que patentarlo. Al patentarlo tengo que registrarlo en mi balance. En mi balance tengo que ponerle un valor. ¿Qué valor le voy a poner? Entran las normas, entran los criterios, entran los principios. Entonces, usted al final determina y pone los considerandos necesarios para decir, considerando que el principio de tal, del valor económico, en que estamos poniendo el precio, considerando que la norma 7 creo que es sobre la consideración de la evaluación de las partidas del valor económico, considerando que la ley me dice de que las operaciones y los activos tangibles o intangibles de las entidades tienen que reflejarse en moneda de dólares en el balance, pues también. Todos esos considerandos, usted los va a poner y va a decir, yo he determinado que el valor de este programa, de este programa, del sistema administrativo, vale tanto. Y eso ya es un criterio tomado, que nadie se lo puede distorsionar. Pero llega auditoría y le va a pedir un criterio. El criterio aquí está. Y solo va a ver si no violenta principios, normas y leyes. Punto. Que el criterio le determinó que el valor es más alto o que usted, digamos, lo pueda vender a precio más bajo, ya eso ya es una cuestión de la empresa. Recordemos que usted le puso el valor a ese programa que tiene menor precio, perdón, que tiene un precio determinado, ¿verdad? Deprecia, porque no es que se deprecia, sino que se amortiza y al final tiene valor cero. Entonces usted lo vende a menor precio de como realmente el valor histórico me dijo que tenía que serlo. ¿Ya? A eso me refiero. Que al final usted puede venderlo a menor valor de lo que cuesta. Puede decir que por obsolescencia nadie se lo va a comprar. A lo mejor sí funciona, pero para usted ya no le sirve porque su empresa ha crecido y ya el sistema no es el útil para usted, tiene que diseñar otro.
más sofisticado. Entonces ese lo va a ocupar para comercializarlo, para venderlo, etcétera. Porque usted lo vende digamos, con el dueño, ¿verdad? O sea, es como vender un activo, que usted hace un contrato, un documento, perdón, de mutuo y va a vender el programa. Por lo mismo, para tal efecto es recomendable aclarar los tipos de valor empleados en contabilidad. Nosotros tenemos, bueno, los que vamos a considerar para el análisis es el valor histórico, que ya lo hemos platicado sobre él, valor de reemplazo, ya vamos a hablar un poco sobre eso, el valor razonable y el valor de realización. Cuatro, digamos, valores que se utilizan, algunas de manera directa, como el valor histórico que se hace a través de los comprobantes. El valor de reemplazo también hay comprobantes, hay facturas. El valor razonable es cuando usted ya mete su criterio. Y el de realización es cuando usted decide en qué momento va a contabilizar un bien adquirido. El valor histórico, ya lo hemos mencionado, representa adquisiciones que se reconocen inicialmente como valor de los costos históricos o valores reales, entregados o incurridos, representados por el efectivo equivalente utilizados para la adquisición, incluyendo la construcción, instalación, fabricación del activo, cuando el mismo se encuentra en etapa de adquisición, que eso es parte del proceso de nacimiento de una empresa, los cuales suelen posteriormente variar por cuestiones como la depreciación de los activos, la amortización de los intangibles y pueden informarse a su cifra reexpresada o nómina. El valor de reemplazo representa el valor más bajo en que se incurriría para restituir el servicio potencial de un activo en el curso normal de operación de la entidad. Cuando decidimos reevaluar los activos, yo les decía que se contrataba un perito, ¿verdad? El perito determina su valor, pero también está la comparabilidad o la comparación con lo que es el valor de mercado. Por ponerle un ejemplo burdo, un precio de un escritorio usado, usted se va a las empresas que tienen mobiliario usado y ellos le van a dar un precio, ese es el valor de mercado. Pero usted lo ha evaluado en mayor en menor o mayor cantidad, ¿ya? Entonces ahí viene usted su criterio y dice que según la norma tiene que ser el valor más bajo en la que se incurriría. Entonces va a tomar su valor más bajo para restituir el servicio potencial de un activo en el curso normal de operaciones. Significa el costo de un activo similar pero no idéntico. Puede ser un costo corriente o actual producto de los cambios tecnológicos. Cuando son los programas, por ejemplo. El valor razonable representa el total del efectivo o equivalente que los participantes del mercado estarían dispuestos a intercambiar. Este ya es parte de la negociación. Para la compra o venta de un activo o para asumir o liquidar un pasivo. En una operación entre partes interesadas, es decir, un comprador y un vendedor dispuestas e informadas, es decir, no van así por así, en un mercado de libre competencia. Se da digamos, esos pesos y contrapesos, dice, ¿verdad? Para llegar a un valor que ambos están de acuerdo. Cuando no se tenga un valor de intercambio accesible de la operación, debe realizarse una estimación del mismo mediante técnicas de evaluación. Son técnicas que se miran en contabilidad 6, creo que se ve en parte de esto, porque tiene mucho que ver con las estimaciones y hay métodos para poderlo hacer. Nosotros nos quedamos nada más en el concepto. Valor de realización. Es el monto que se recibe en efectivo, equivalente de efectivo o en especie por la venta o intercambio de un activo.
Es decir, cuando hablamos del principio de realización es precisamente cuando ya registramos al valor histórico. Cuando el valor de realización se le disminuyen los costos de disposición, costos directos que se derivan de la venta o intercambio de un activo, sin considerar los costos de financiamiento e impuestos, se le conoce como valor neto de realización. Cuando hablamos de impuestos no estamos hablando de IVAs, ¿verdad? Recordemos que a los costos se les pueden agregar los aranceles y las contribuciones especiales que se pagan. Los aranceles por importación y las contribuciones por el uso de servicios en el país. Entonces, digo, estas valoraciones son las que hay que tomar en cuenta para el análisis también, a consecuencia de toda la información que tenemos. Al valor de realización se le conoce como el precio de venta. Esa es una descripción meramente financiera, no contable. Bien, dentro de lo que son las partes del análisis, tenemos los factores operacionales o simplemente factores que interceden. El factor contable son los procesos claves en la conformación de la estructura. Estamos analizando el balance desde un punto de vista contable. Entonces, usamos el factor contable, desde que nace la empresa hasta que se elimina contablemente. Y el factor operacional es cuando esos procesos se manejan de manera sistematizados, utilizando métodos, reglas y normas hasta la conformación de la estructura contable. Es todo lo que hacemos desde que nace, ¿verdad?, hasta que termina las operaciones de la empresa. También se tiene el factor capital, que son los recursos productivos, es decir, lo que se va generando. El factor trabajo, recursos humanos. El factor circulante, que son los recursos financieros. Y el factor fijo, que son los bienes fijos que se manejan, propiedad, planta y equipo. Entonces son digamos, los criterios de factor que se tienen para poder analizar siempre los estados financieros. Hablábamos de que la distorsión se da cuando el valor histórico no coincide con el valor actual de mercado. Y eso, pues, si no lo hacemos de una forma adecuada, me genera una distorsión en el análisis. Para eso se da la reexpresión de los estados financieros, que aquí pues se va a analizar desde el punto de vista de la inflación, porque eso es lo que me genera la distorsión de los precios del mercado. Un mercado en condiciones normales no sufre inflación, es decir, hay un libre mercado que está la compra, la venta y la ganancia que yo espero, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es la condición óptima de mercado. Pero las guerras, las pandemias, las invasiones, las manifestaciones o revoluciones, genera distorsiones sociales. Las distorsiones sociales llevan a distorsiones financieras. Entonces, y esas distorsiones financieras me afectan a la parte inflacionaria. Se me vuelven más caros los productos en relación a mi poder de adquisición. Entonces, la reexpresión, cuando hablamos de la expresión de los estados por inflación, es el proceso contable mediante el cual se reconoce el incremento de precios en la reevaluación de los activos de una empresa. A través de este procedimiento se afecta directamente el balance de situación en el cual se deberá hacer su respectiva anotación por efecto de auditoría y por tanto será necesario tomar como referencia de reevaluación los aumentos que se han registrado en los índices de precios. Entonces, esa es una dinámica hoy en día con la globalización. Las matrices lo hacen a cada rato. Las empresas locales, quizás hasta como la mediana empresa, no lo hace, pero la gran empresa está obligada a hacerlo porque deben de tener las cifras de acuerdo al mercado y por lo tanto tienen que estar haciendo la reexpresión. Ahora, normalmente lo hacen para análisis, es decir,
Yo voy a vender la empresa, pero quiero ver cuáles son las cifras reexpresadas. No el contable que tengo ahorita, porque ese no lo voy a cambiar, pero sí las cifras financieras a través de un análisis reexpresado de las mismas. Entonces, ese es, digamos, es el análisis que hay que hacer. Los estados financieros se limitan a proporcionar una información obtenida del registro, que es lo que estoy hablando, de las operaciones de la empresa, bajo juicios personales y principios de contabilidad, aun cuando generalmente sea una situación distinta a la situación real del valor de la empresa. Yo puedo decir que mi empresa cuesta lo que tengo en el patrimonio, pero en el mercado no vale nada. Sí, contablemente tengo acciones, tengo utilidades, pero está metido en un negocio en el que ya no tiene futuro, por decirlo así, o sea, un futuro prometedor, un futuro de crecimiento, ¿verdad? Entonces, por supuesto, vienen los reinventos, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que el boom, bueno, si estudiaron historia de la computación, el boom de la tecnología computacional era la IBM. Y ellos eran, digamos, los poderosos del sistema desde los años 50 que viene eso de la parte de las computadoras. Nada más que eran computadoras de esas enormes, ¿verdad? Pero Japón empezó a competir de una manera acelerada que casi llevaba a la quiebra la IBM. Tuvo que reinventarse. Por supuesto, eso le dio, digamos, los obligó a ver en qué mercado se podían incurrir para no perderse, ¿verdad? En el sistema. A eso se refiere. Entonces, te repito, puede haber un balance que esté en buenas condiciones, pero que en el mercado no vale. Al hablar del valor, al hablar del valor pensamos en una estimación sujeta a múltiples factores económicos que no están regidos por principios de contabilidad. Es lo que venimos hablando, que debemos de considerar. La moneda, que es un instrumento de medida de la contabilidad, en nuestro caso el dólar y el colón, carece de estabilidad ya que su poder adquisitivo cambia constantemente. Por tanto, las cifras contenidas en los estados financieros no representan valores absolutos y la información que representan no es la exacta de situación ni de su productividad. Volvemos a lo mismo. Cuando la moneda no es, digamos, no está al nivel de la moneda que se utiliza como guía, que es el dólar a nivel mundial, entonces puede sufrir ciertas distorsiones. Hoy con esta lucha que hay, de esta guerra comercial o financiera que hay entre China y Estados Unidos, como que el dólar está bajando en su poder de adquisición y está agarrando fuerza lo que son los yenes y está en pesos, ¿verdad? Y contrapesos, ambas economías, que está está afectando a todas las economías del mundo, ¿verdad? Aunque sea Rusia. Y solo falta que ver cómo va a terminar esta parte. Eh, y bueno, lo que se determina en esta parte es que la moneda es nada más un fin para poder colocar las cifras en el balance, pero que a veces no va a reflejar lo que realmente cuesta. Las diferencias que existen entre las cifras que representan los estados financieros basados en costos históricos y el valor real son originadas por lo menos por los siguientes factores. Cuando hablemos de valor real estamos refiriéndonos a lo que venimos expresando, valor de mercado, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, oferta y demanda. ¿Ya? La demanda me hace cambiar a mí lo que yo tengo que estar ofreciendo. Cuando comenzó Windows, o sea, el fulano que ahora es multimillonario,
Él cuando comenzó, dependía de la oferta de la IBM y todas estas empresas que vendían equipos electrónicos, pero más que todo en la parte siempre computacionales, pero a nivel de gran empresa, que en esa época pues estaba mucho la lucha de la conquista del espacio por los dos poderes que había, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero cuando ya Bill Gates empezó a pensar de que ese mercado, si bien es cierto, era grande, era muy limitado, entonces él quería irse más a la población y empezó él a cambiar la forma de cómo debería de manejarse los programas, más que todo los estos de, de ¿cómo se llama? De imágenes, ¿verdad? Se revolucionó esa parte. Entonces, se empezó a demandar eso y se empezó a ofertar eso. Es parte del movimiento dinámico de la mercancía. Hoy la revolución 4.0, que es la parte de las comunicaciones, y viene la quinta revolución, que dicen que es la parte ya de la, de la utilización, digamos, al comienzo de la utilización en el término comercial de lo que le llaman la física cuántica, que es la forma de cómo nosotros vamos a ir valorando las partes del todo, de tal manera que se pueda llegar a comunicarse de manera inmediata y casi presencial con la gente. Todavía sigue siendo un poco de ciencia ficción, pero ese es el camino. La plusvalía, por supuesto, es parte de cuánto vale, así va, así es la oferta. La estimación defectuosa de la vida probable de los bienes, también, ¿verdad? Hay que volver a ver, hay que ver más bien qué podemos, cómo podemos renovarnos. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda es provocada por la inflación, que es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precio. Esto ustedes lo han visto en macroeconomía y ahí pues ustedes tienen que, sí, tienen más o menos la idea de qué significa eso. La reexpresión de la información financiera es presentar los estados financieros de una empresa en cifras o pesos del poder adquisitivo a la fecha de cierre del último ejercicio. Esto sí es, así se lo pide, ¿verdad? Pero para el análisis es necesario. Diferencias entre lo financiero y lo económico. Lo financiero se refiere a los valores expresados en unidades monetarias, que es el balance como tal, estrictamente referido a costos y precios de las fechas en las cuales se realizaron las operaciones, y lo económico se refiere a valores actuales relacionados con el poder adquisitivo. Bien, debido a que los estados financieros se formulan de acuerdo con el principio de base o valor histórico, las cifras muestran una asignación financiera, pero no económica. La parte económica la vamos a introducir cuando revaluamos o consideramos el precio de mercado en los valores que están plasmados en el balance. Y ahí empezamos nosotros a hacer los análisis que tienen que realizarse. Por lo tanto, los estados financieros normalmente no consideran ciertos factores que influyen en la economía de la empresa y que agregan un valor real al estrictamente financiero. Cartera de clientes, la imagen, es lo que yo le llamo el derecho de llave, ¿verdad? Es lo que les mencionaba cuando usted negocia una empresa y vende o la compra con sus clientes, y a eso se refiere. Usted cuando le pone el valor real, le está metiendo la cartera de clientes, la imagen, es decir, qué tanto vale la marca de Nike en un zapato.
O sea, cuando usted compra y dice voy a comprar la marca, está comprando la marca de ese producto. Aunque la calidad de un producto X no nadie la conoce, sea igual de calidad con un producto reconocido. Entonces, este le da más valor porque el mercado así se lo ha dado y está pagando marca. La experiencia, ¿verdad? Usted le dice al cliente, mira, te voy a dejar a los profesionales, a mejor preparados, porque yo los mandé a capacitar y ellos están con un contrato, ¿verdad? Que no pueden irse de la empresa por un tiempo definido por la capacitación que les di, ¿sí? Por decir algo así un poco turbio, pero bueno, pero hay empresas que lo hacen. Entonces, le está vendiendo también calidad, ¿verdad? De experiencia de los trabajadores. Concesiones, organización eficiente, productos acreditados bien localizados para el suministro de materias primas. Eso le da o no valor a las empresas. Goodwill o derecho de llave. Aquí tengo una definición de lo que es el derecho de llave. Es el valor monetario atribuido a las relaciones y reputación de una entidad comercial o industrial, siendo asimismo una valoración del negocio en razón de las probabilidades que tenga de conservar su extensión comercial. Entonces, el derecho de llave es un valor agregado que hay que colocárselo a los estados financieros para poder llegar más o menos al valor real de esa empresa, que también hay que tomar en cuenta. Bien, aterrizando, el balance se divide en 3 secciones, ya lo conocemos, ¿verdad? El activo, que es todo lo que tiene. Esto se separa en los activos corrientes, que es básicamente aquellos recursos que se obtienen para el periodo de un año y aplicables al pago del pasivo corriente, es decir, son recursos que se van a realizar en efectivo, si es que no están en efectivo, para cubrir compromisos y seguir con esa dinámica de movimiento del mercado. Rubros de mayor grado de liquidez. Esta es otra forma de poder analizarlo. Los rubros de mayor grado de liquidez, obviamente, es el efectivo en caja y bancos. Las inversiones temporales o valores negociables. Aquí puse los depósitos a plazo, pero podrían ser bonos de inversión a corto plazo. Rubros de mediano grado de liquidez, que son los clientes. Cuentas y documentos por cobrar, cuando ya hay un documento de por medio. Y otras cuentas y documentos por cobrar que tienen que ver con los activos diferidos, con los contingentes, ya que eso quizás es un trato muy particular. El IVA, crédito fiscal, ¿verdad? La retención en la fuente de impuestos, las retenciones como tal, de IVA que se hacen. Y tenemos los rubros de bajo grado de liquidez, que son los inventarios. Hay que operacionarlos para que puedan venderse. Vamos a ver cuando se dé la parte de la rotación de inventarios que le da más significado a este concepto. Productos terminados, que es lo mismo, en proceso, materias primas, materiales y suministros, y los gastos pagados por anticipado. Entonces, los gastos pagados por anticipado, pues son, por ejemplo, el alquiler de un año. Usted lo va a recuperar hasta que termine el año, de acuerdo al contrato, si es que lo pagó de un solo, etcétera, etcétera. El activo fijo, pues son las propiedades, planta y equipo, ¿verdad? Bienes instrumentables en las operaciones. ¿Por qué bienes instrumentables? Porque son los que se ocupan para generar la riqueza. Eso lo dice el Código Tributario, que es el concepto de propiedad, planta y equipo. Me permiten generar ingresos. Rinde un servicio de utilización. A excepción de los terrenos, pues se pueden depreciar.
terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, muebles de oficina, equipo de cómputo, de oficina, etc. Los otros activos, partidas del activo no propiamente clasificables en ninguno de los dos anteriores, ese es el concepto contable. Están los depósitos a plazo fijo mayor de 1 año, inversiones permanentes en valores, acciones y bonos, las cuentas y documentos por cobrar más de 1 año, los activos intangibles, derechos de llave, plusvalía y otros no sometidos a diferimiento. El derecho de llave también se contabiliza y se pone como un activo intangible. Hay que amortizarlo. ¿Por qué? Porque hay que recuperar esa inversión. O sea, no va a estar ahí toda la vida. Pero sí, si yo voy a pagar por los clientes que el otro fulano tenía, pues lo voy a contabilizar y lo voy a amortizar. Y es necesario manejar ese concepto. Los activos diferidos, gastos efectuados cuyos beneficios se extienden a futuros valores, periodos que ya lo definí. Gastos de organización y de constitución de la empresa. Este se hace al inicio, cuando la ley le permite que usted puede diferir los gastos efectuados por inicio o arranque del negocio y lo puede amortizar por 5 años máximo. Los costos por emisión de acciones, ¿verdad? Usted lo va a recuperar, pero tiene su costo. Honorarios y costos de estudios legales y de ingeniería, etcétera, etcétera. Intereses preoperacionales, capacitación, activos intangibles y otros activos diferidos pueden agruparse como activo no corriente. Esto de los intangibles, pues va a depender cómo lo queramos contabilizar. Lo importante es que tienen que estar plasmados. El pasivo es toda obligación o deuda de la empresa a favor de terceros. Se subdivide igual que el activo, pasivo corriente, vencidas a un plazo, al plazo de 1 año, ¿verdad? Las partidas son de mayor grado de exigibilidad, los préstamos y bancos y financieras a corto plazo, porción corriente de la deuda a largo plazo, rubros de mediano, cuentas y documentos por pagar a proveedores nacionales y del exterior. Los proveedores pueden ser de mayor exigibilidad en la medida de que se determine un tiempo corto para poder pagarles, ¿verdad? Pero hay proveedores que dan hasta 60, 90 días. Y eso pues hay que clasificarlo de esa manera. Otras cuentas y documentos por pagar, IVA, del débito fiscal, las retenciones de las cuentas por pagar y tenemos las de bajo grado de exigibilidad que están los gastos acumulados por pagar, sueldos y beneficios, intereses por pagar en los préstamos o en algún tipo de acuerdo, los impuestos, el IVA y las retenciones, dividendos declarados por pagar. ¿Por qué hacemos esta clasificación? Porque eso le da un mejor criterio de análisis. Cuando usted esté agrupando las cifras en los estados financieros, usted puede inclusive decir, mire, pero estas son de mayor exigibilidad y por lo tanto requiere un análisis a corto plazo. Y estas que son a mediano nos va a dar tiempo para poder cubrirlas en el tiempo de 3 meses. Entonces, si yo voy a hacer una especie de liquidez o prueba ácida, lo voy a ir haciendo de manera que voy a tratar de determinar esos valores que se me van a terminar en el momento. Por lo tanto, es necesario hacer este tipo. Claro, eso requiere un estudio o más bien un diseño estructurado, ¿verdad? De la información que voy a ir generando. Por eso que el tema se llama descripción y estructura de los estados financieros, porque tenemos que diseñarlo. Cuando ya está hecho ya no hay problema, inclusive de manera computacional usted lo va metiendo en los datos, ya definió cuáles son digamos, los grados de exigibilidad a corto y mediano plazo, ¿cómo se llama? De cobro, mediano y largo plazo, etcétera, etcétera. Ya eso es
ya es, digamos, de carpintería, por decirlo así. El largo plazo, pues ya sabemos que son las que se pagan más de un año, préstamos, obligaciones, accionistas, provisión para la jubilación patronal, que es la de indemnización, etcétera. Entonces, muchas empresas con la indemnización, pues estamos indemnizando cada año y esa partida pues queda fuera. El patrimonio representa los derechos del propietario o accionista sobre los activos de la empresa. Deberá mostrar el valor nominal de las acciones y en circulación, clasificado por clase de acciones. Bueno, ahí sacamos nosotros lo que son la determinación de las partidas que conforman el patrimonio hasta llegar a la utilidad, las reservas legales y estatutarias. Recordemos que está la reserva legal como tal, que esa no debe de emitirse, pero la Junta Directiva decidió que debe de crearse una reserva para cualquier cosa. Esas son las reservas estatutarias, ¿verdad? Que nacen de la necesidad interna de una empresa. Con las cooperativas sí existe la reserva para la educación, que es de ley, ¿verdad? Esa no la pueden obviar por la naturaleza de la asociación. Se incluirán también las utilidades retenidas y acumuladas y la utilidad del ejercicio último, capital social pagado, ¿verdad? Número de acciones, etcétera, reserva legal, utilidades y utilidad neta del ejercicio. Bien. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas hasta ahorita? Hola. No, licenciado, no hay ninguna pregunta. Ok. Sí, vaya, como repito, lo que quise dar ahora fue la descripción y análisis de la estructura de los estados financieros. Con eso ya nos da, digamos, una mejor comprensión. Van a ver que lo vamos a utilizar cuando ya nos metamos prácticamente a los ejercicios. Y espero que en la próxima clase ya nos vamos a meter en la parte de la comparabilidad de los estados financieros, que es uno de los métodos de análisis. Y vamos a comenzar a hacer ejercicios y vamos a tratar de meternos a un foro de discusión para que podamos, digamos, opinar sobre eso. Un foro así como los tenemos, lo podríamos tener ahorita, no es que nos vamos a meter en la parte del foro del aula, sino que una discusión que sí me gustaría que participara, porque de eso se trata. Como digo, poner las cifras por ponerlas me puede dar una idea, pero no me da digamos, una explicación amplia de lo que debería ser el análisis. Más si usted es responsable, ¿verdad?, de esa actividad de la empresa. Mi asesor, por ejemplo, de tesis, él trabajaba en manejarle las inversiones a los Aula Touché. Y él tenía que estar presentando el balance de las inversiones de estos personajes y junto al análisis financiero de cómo iban sus inversiones en cada una de las empresas. Los Aula, ustedes saben que son dueños de muchas distribuidoras y muchas empresas industriales. Entonces, ellos necesitan estar informados en el día a día. Entonces, toda la información que se va generando debe de analizarse con el mejor criterio que podamos tener. Esto, digamos, era la clase de este día. Espero pues que va a quedar grabado y espero que vayamos aclarando un poco lo que es la comprensión. Un paréntesis sobre el parcial. Muchos me mencionaron por correo que la parte de complementar no era coincidente con su respuesta cuando ustedes sabían que su respuesta era la correcta. Yo les dije a la mayoría a los que me escribieron que no se preocupen,
Porque ese es el problema que tiene el sistema cuando usted mete complementar. Y por eso no puse muchas preguntas. Porque si ustedes no lo escriben exactamente como yo quiero que lo respondan, entonces ya le da error. A pesar de que yo pongo 3 opciones o 3 posibilidades de sus respuestas. La respuesta es una que ustedes van a dar, pero yo pongo las 3 posibilidades o puedo poner hasta 6 posibilidades en las cuales ustedes me pueden responder. Cuando es una palabra no hay problema, o por decir algo, análisis de estados financieros, que va a ser la respuesta, no hay problema. Lo que va a variar es el análisis de estados financieros o los análisis de estados financieros. O sea, es lo único que puede variar. Pero cuando es una respuesta un poco larga puede haber una distorsión y se las puede poner como malas. Yo las voy a revisar, de hecho ya estoy haciendo una, para que no se tengan, digamos, dudas sobre eso. Lo otro es que a más tardar el domingo, espero que el sábado, de cómo quedaron, ¿verdad? Porque no todos me han presentado las tareas y se me han quedado por ahí, y algunos que a lo mejor me lo mandaron por correo, que no es la opción. Sin embargo, me han dicho de que no pudieron entrar por cualquier razón, me lo mandaron por correo y se los acepté. Otros porque no estaban matriculados. Pero bien, de hoy en adelante sí ya todos están matriculados, y el único camino que tienen para poder presentar las tareas o participar en los foros, pues obviamente es el aula. Si tienen dificultad, entonces escríbanme, ¿verdad? Yo voy a ver qué hago. Puedo ampliar inclusive el horario, por decirle, mire, deme media hora, se los puedo dar, o sea, ya se hizo el esfuerzo, pues terminemos. Pero sí, no corten esa comunicación, porque entonces yo voy a entender que no quisieron presentarla, ¿verdad? No es que no se haya podido. Y la idea es que vayamos comprendiendo la temática, porque de eso se trata. Los deberes, los exámenes, pues parte del sistema y eso no lo podemos quitar. El sistema exige que tenemos que presentar esas evaluaciones. Así que si no hay preguntas, nos terminamos hasta este momento, y espero pues que nos veamos. Bueno, solo a mí me ven, ¿verdad? Que nos veamos el otro viernes eh, para poder seguir con esto. Esperamos hacer ya los ejercicios, que es lo que ustedes están esperando. Así que si no hay, no hay preguntas, se van despidiendo. Pongan ahí buenas tardes, adiós, lo que sea, ¿verdad? Y se van saliendo de uno a uno. Así que buenas noches, ya, ¿verdad? Y gracias por su atención.